Estamos en la 1:10 de la tarde, nos queda poquito de programa, pero aún nos queda hablar de uno de los temas que yo creo que sin duda alguna suscita más interés para todos ustedes. A pesar de que nos encontremos ya casi que puerta de la clásica hora del vermú, vamos a hablar de algo que es a buen seguro. Bueno, pues no solo están las tertulias que se producen en los bares a esta hora, sino también en las cafeterías por la mañana, en las mesas de las familias y en toda la reunión de amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera. Como es el famoso precio de los carburantes y ese efecto cohete y efecto pluma. Efecto cohete cuando suben y efecto pluma cuando bajan. Bueno, pues de eso saben muchísimo nuestros siguientes invitados, porque precisamente bueno, pues son profesionales de este ámbito, como son Alfredo Arenas, que es el presidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio, al que agradecemos enormemente su presencia. Buenas tardes. Y especialmente lo hacemos con Antonio Felices, que es el presidente autonómico de esa Asociación Andaluza de Estaciones de Servicio, al que bueno, pues le agradecemos enormemente que hoy esté aquí con nosotros para darnos un poquito de luz sobre este tema. Y lo primero que le vamos a preguntar a Antonio precisamente es eso: ¿por qué se produce ese famoso efecto cohete y efecto pluma? Bueno, el efecto cohete y el efecto pluma, mal llamado efecto cohete y efecto pluma. Vamos a ver, el precio del combustible es un precio que está fluctuando continuamente, día a día. Es una materia prima que además cotiza a nivel mundial, como todos nuestros oyentes saben. Y realmente son las circunstancias geopolíticas o geosociales las que en un momento determinado hacen que el combustible se dispare en precio base, estamos hablando siempre, o a veces, como es el momento actual, por la entrada en el mercado mundial del petróleo iraní, o por las técnicas de Franklin, que es un modo de extracción del petróleo, fracturación hidráulica sí, en efectivamente, español, ¿vale? en el cual Estados Unidos ha tomado la iniciativa a nivel mundial y ha pasado a ser el primer productor mundial, pues supone efectivamente que el precio cotice a la alta o a la baja con una fluctuación importantísima y una gran volatilidad. En este caso, bueno, pues hemos visto como en ocasiones y sobre todo hace relativamente poco tiempo el petróleo, especialmente con aquella famosa primavera árabe, se disparaban también los precios de la gasolina. Ahora llevan bueno, pues unos meses de continua bajada. Sin embargo, bueno, pues mucha gente habla bueno, pues de que esa bajada no es directamente proporcional a la misma bajada que ha experimentado el precio del petróleo, que estaba en $130 el barril hace poco más de un año y ahora mismo se encuentra, parece que sobre los 27, 28. Sí. Hace año y medio en concreto. El tema es muy sencillo. O sea, el precio del petróleo tiene muchos componentes. El precio de la gasolina no es solo petróleo. O sea, aparte de lo que es la extracción y en sí del producto, tiene el refinado, el transporte, la distribución al por menor, y además de eso tiene un alto componente de impuestos. Un alto, te puedo decir, hasta el punto de que, por ejemplo, en el tema del gasóleo, el 57% del precio de la gasolina son impuestos, del gasóleo son impuestos. Esos impuestos los diferenciamos en dos. Uno es el impuesto especial de hidrocarburos, que es fijo. O sea, ese baja o sube cuando el gobierno, por real decreto o por ley, marca su fluctuación. Normalmente sube, nunca baja. Baje o no baje el precio del producto. Y el IVA sí se aplica un poco sobre la diferencia del precio del producto. Si nosotros tenemos en cuenta que en sí el coste del barril de petróleo influye aproximadamente en un 30% del valor de la gasolina o del gasóleo, nos tendremos que dar cuenta que si hay una bajada del 50% del valor del barril de petróleo, eso se refleja en la gasolina en torno a un 20% aproximadamente. Entonces, no fluctúa en la misma proporción. El tema del efecto cohete o el efecto pluma, yo creo que es una leyenda urbana. O sea, normalmente el producto fluctúa en la misma velocidad, hacia arriba como hacia abajo. ¿Por qué? Porque los precios del petróleo normalmente se contemplan para el petróleo que se va a refinar dentro de un mes. No es el petróleo que se refina hoy. El que se refina hoy se compró hace un mes, ¿no? Entonces, ese producto dentro de un mes tendrá esa variación, teniendo en cuenta siempre que no será siempre la variación exacta del barril de petróleo, porque
el refinado de ese producto es fijo, el transporte es fijo, la carga impositiva también es fija, ¿no? y el valor impositivo es fijo, ¿no? Entonces volvemos a lo de siempre. Si el precio del barril baja un 50%, el precio de la gasolina bajará un 20%. Si el precio del barril sube un 50%, el precio de la gasolina subirá un 50%. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos comparamos con el precio de la gasolina del año 2003. En el año 2003 el valor impositivo era mucho menor, sobre todo los impuestos fijos, y el IVA era mucho menor que actualmente. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, cogemos el IVA, en el año 2003 quiero recordar que era del 16%. Ahora mismo estamos en el 21%. Estamos hablando de 5 puntos más de valor. En el tema del impuesto especial, tenemos que tener en cuenta dos tramos. Uno, el impuesto autonómico, o sea, el impuesto nacional, el impuesto especial de hidrocarburos de toda la vida, que se ha ido incrementando año tras año, y venimos de un impuesto mucho más bajo anteriormente al que hay ahora mismo, que en el caso del gasóleo son 307 euros metro cúbico, estaríamos hablando de 3 céntimos 0,7, ¿no? Y luego los tramos autonómicos, que era el antiguamente mal llamado céntimo sanitario, porque no era un céntimo, era más de un céntimo, eran 2,4 céntimos para el tema del impuesto del tramo nacional y 4,8 para el tema del tramo autonómico. Eso se ha quitado. Nos íbamos a 7 céntimos, o sea, los 7 céntimos sanitarios. Exactamente. Y eso se ha trasladado, se ha quitado de lo que antes era, se llamaba el impuesto de ventas minoristas, y se ha metido todo dentro del impuesto especial de hidrocarburos. Con lo cual nos encontramos que para el gasóleo actualmente tenemos una suma total de impuestos directos, o sea, fijos, de 47,27 céntimos por litro. O sea que ahora mismo estamos diciendo precio medio del gasóleo que tenemos hoy en día en Jaén, por ejemplo, quizá del día de hoy, el medio del gasóleo ahora mismo sería 92 céntimos aproximadamente. 96 más o menos. 96 céntimos, vamos a poner 96 céntimos, efectivamente. Sí. Y de esos 47, porque para no abrumar a los espectadores con un mar de cifras, 47, entonces estaríamos hablando de que... No, perdona, 37,90 serían del tema del gasóleo A. 37,90. De impuesto especial de hidrocarburos, o sea, un impuesto fijo que ni sube ni baja. Y 16,75 IVA. ¿Cuánto sería entonces al final lo que estaríamos pagando de impuestos por cada litro? De impuestos estaríamos pagando 0,5465. 54, es decir, 54, que nosotros al final casi 55 céntimos. Estaremos pagando efectivamente un 56%. 42 céntimos de lo que sería estrictamente el producto que nosotros estamos echando. Que exactamente, sería menos estamos pagando en torno a 43 céntimos el producto exactamente, que supone un 41% en este gráfico. Se puede ver perfectamente. Sí, efectivamente, no sé súbalo un poquito y lo mostramos ahí. Se ve 41%. En este gráfico se puede ver la parte azul es impuesto, la parte verde es coste real del producto, ¿vale? En el tema de la gasolina, pues tenemos una cosa muy similar. Tenemos una cosa, aquí el impuesto especial es un poco más alto, y la suma de los dos impuestos son de 0,67 céntimos por litro. Y el valor del producto es de 0,46. Si comparamos uno y otro... Más alto todavía la... Claro. Piensa, de impuesto, ¿no? La diferencia en el impuesto de la gasolina y el gasoil son de 13 céntimos. Y la gasolina del resto, o sea, el precio del resto del producto, la diferencia entre el gasóleo y la gasolina son de 5 céntimos. O sea, la gasolina debería ser 5 céntimos más cara que el gasoil, pero por culpa de los impuestos es mucho más cara, ¿no? Vamos ahora... Sí. Permítame que le haga una serie de preguntas un poquito más breves, pero que también que serán de interés para lo que es el sector, y la primera que es de interés para los consumidores. ¿Va a bajar más aquí en Jaén el precio del gasóleo y de la gasolina? Entendemos que sí. De hecho, está bajando todos los días y entendemos que sí va a bajar más. Ya te vuelvo a repetir que el precio del combustible se aplicará un poco dentro de un mes, ¿no? ¿Y ese escenario, una vez que se empieza a estabilizar, será duradero o será...? Eso es muy complicado. Yo siempre le digo a mucha gente que me pregunta que si yo supiese eso no estaría aquí. Yo sería un broker internacional, además de los mejores. ¿Entiendes? Eso es muy complicado. No sabemos si estamos tocando suelo, si va a haber un cambio en la demanda, porque esto al fin y al cabo es ley de oferta y demanda, no es otra cosa. La caída de la demanda en China, junto con el fracking, junto con una serie de circunstancias, la entrada de Irán en el mercado, todo eso hace que realmente el precio baje, porque aumenta mucho la demanda.
¿Qué ocurre también? Que al bajar el precio se cierran pozos de petróleo, porque hay pozos de petróleo que a $30 no son rentables. Entonces todo eso se irán cerrando. Eso obligará a que baje la demanda y vuelva a subir un poco. Entonces, saber exactamente dónde se va a quedar, ya te digo, eso es complicado, ¿no? Muy complicado, sí. Con este escenario de precios, ¿su modelo de negocio a día de hoy, Antonio, es rentable? ¿Es viable? Bueno, es viable. Realmente nosotros, como empresarios de estaciones de servicio, nos interesa fundamentalmente y entendemos que es bueno que el petróleo esté en unos precios asumibles y asequibles para el gran consumidor. O sea, desde la perspectiva del consumo, que duda cabe que es mejor un escenario de precios más bajos. Y en este sentido, y en relación con la pregunta que antes le ha hecho a mi compañero Alfredo, también decirte que un poco las expectativas o el escenario mundial que se prevé es que haya una serie de correcciones y lo ideal sería situar el barril aproximadamente en unos $50 barril, porque como sabes el petróleo cotiza en dólares. Ten en cuenta que esto también tiene una gran repercusión sobre las economías de los países productores. O sea, el estado de excepción que ahora ha decretado Maduro precisamente viene porque Venezuela es uno de los países productores mayores del planeta y evidentemente repercute mucho este escenario de bajada excesiva de precios en las economías de los países productores de petróleo. Me gustaría preguntarles también porque evidentemente, bueno, pues hay más oferta, pero también lo han comentado, hay menos demanda, pues sobre todo porque la economía de China pues se está ralentizando, pero yo también quería preguntarles si también a día de hoy, por los vehículos nuevos que se están sacando al mercado, que consumen menos petróleo, que consumen menos combustible, no menos petróleo evidentemente, sí. Petróleo consumirían las lámparas de antiguamente, ahora consumen o gasóleo o gasolina. O bueno, también quizá bueno, pues porque a lo mejor se está intentando apostar especialmente por las políticas públicas, por los transportes públicos. ¿Se está vendiendo a día de hoy menos combustible que hace un tiempo o se está manteniendo o incluso se ha incrementado el volumen de ventas? Bueno, realmente se está vendiendo menos combustible, pero fundamentalmente por la causa de la crisis que ha habido en España, que ha sido muy dura. Entonces las estaciones de servicio, la media, han bajado en torno a un 30% la venta de combustible que había en 2005 a la que puede haber ahora. Lo que sí es cierto es que a partir de 2014 se ha notado una ligera mejoría. Y el tema de que el precio esté barato o esté más barato también es un factor que influye a la hora de que la gente coja más el coche, ¿no? Yo le pregunto por el famoso chascarrillo este de no, para mí siempre la gasolina cuesta lo mismo porque yo siempre voy y le echo 20 euros al coche, ¿no? Sí, vale, pero al final tendrás que ir 2 veces cuando antes ibas 3, ¿no? O 5 veces cuando antes ibas 6, ¿no? Entonces, si ahora ha bajado el precio, yo le echo 20 euros, pero me entrarán 20 litros, antes me entraban 18, con lo cual al final, a la vuelta de 6 o 7 repostajes tendrás que hacer uno más, ¿no? Si coges menos el coche porque no te lo puedes permitir, eso sí que realmente reduce el consumo y a la vez reduce las ventas, ¿no? Entonces esto es lo que realmente nos ha influido mucho, ha sido el tema de la crisis. Que es cierto que el precio barato es bueno para nosotros porque aumentamos ventas, porque la gente se relaja un poco y dice, bueno, ya no me cuesta tanto ir a tal sitio con el coche, pues en vez de ir andando me acerco con el coche que voy más rápido. Pero es un poco el tema de que los vehículos consuman menos, pues sí hace también que se note que haya una venta menor. Pero yo personalmente creo que eso no es malo, eso es bueno para todo. Que se saquen vehículos que tengan un consumo bajo es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de un bien limitado, ¿no? Y es un bien que tenemos que cuidar. Hasta ahora, a día de hoy, todas las alternativas que se han intentado sacar se han demostrado que no terminan de funcionar. No termina de funcionar el coche eléctrico, no ha funcionado para nada el biodiesel, porque el biodiesel fue un boom, pero se ha venido abajo. Y yo siempre he oído de los técnicos que lo que puede funcionar algún día será el tema del hidrógeno, pero que como mínimo nos quedan 20 años de tecnología para poder empezar a trabajar con eso, ¿no? Por la peligrosidad intrínseca que tiene el hidrógeno como tal, ¿no? El resto de las cosas no terminan, no quiere decir, sino simplemente no terminan de funcionar.
Se irá viendo poco a poco. Hay varios temas que tenemos encima de la mesa y me gustaría que los tratáramos antes de que nos marchemos, que nos queda ya muy poquito tiempo. El primero de ellos, preguntarles, ¿es buena la gasolina que se vende a día de hoy en las estaciones de servicio de Jaén? Sí. Hoy en día ¿Es de calidad? Tienes que pensar que nosotros en España hay dos principales centros de almacenaje que exigen una normativa muy fuerte para recibir petróleo, que es CLH y DECAL, ¿no? En estos dos centros te exigen unos mínimos bastante altos, bastante máximos, para que pueda entrar el producto ahí. A partir de ahí, el 99%, por no decir el 100%, de las estaciones de servicio de España se abastecen de estos centros, con lo cual el producto base es bueno. Es bueno en España, es bastante bueno. Las estaciones de servicio de toda la vida, cuando ven esas estaciones que son de autoservicio o estas que se vinculan a determinados centros comerciales que dicen, echa aquí 10 euros y yo le regalo otros 10 euros para que compre leche, ¿cómo afecta eso al modelo de negocio? Afecta mucho porque en primer lugar es una competencia desleal. En segundo lugar, la legislación no permite estaciones de servicio fantasmas. No lo permite. Lo que pasa es que la administración ahora mismo está en un punto de que no actúa sobre tal. O sea, hay normativa en la Comunidad Económica Andaluza, en la Comunidad Autónoma Andaluza, que dice que es obligatorio que haya una persona en el horario diurno, en los dos turnos de día. En muchas otras autonomías se está haciendo incluso mayor, o sea, mientras esté abierta tiene que haber como mínimo una persona. El tema de la peligrosidad y por temas de la atención a los usuarios. Antonio conoce mejor que yo todos estos temas. Realmente, vamos a ver, en ese sentido yo sí quiero poner un énfasis especial en que desde el año 2004 hay un decreto, el 537, de 27 de noviembre, que está vigente a día de hoy. Ese Real Decreto regula tanto los derechos de los ciudadanos y usuarios en los puntos de venta de combustibles y carburantes, como las obligaciones de los empresarios. El artículo 7.7 de ese Real Decreto establece obligatoriamente la presencia de una persona por turno. O sea, y eso no se está cumpliendo. Entonces, a nosotros eso nos parece una situación extremadamente grave. Primero, porque no se puede tener una norma y mirarla para el lado. Nosotros entendemos que una norma, si existe, hay que cumplirla. Si no tiene ningún significado, oiga, deróguela. Pero no puede existir y no cumplirse. Pero es que además, mire usted, hay una cosa muy clara. La seguridad en una instalación que vende gasolina solamente se puede garantizar con la presencia de una persona física. Una persona física que vigila y alerta cuando una persona llega y se pone a hablar con el móvil. Alerta cuando una persona, muchas veces por despiste, está fumando, por ejemplo. Una persona deja las luces encendidas cuando va a repostar. O sea, eso no se puede la verdad es que fiscalizar sin la presencia de una persona. Posiblemente, porque además aquí que estamos en tierra de olivareros, que para utilizar cualquier producto fitosanitario te hace falta un carné y para utilizar gasolina, que es un producto pues, muy peligroso, que puede llegar a ser letal no, es determinados usos, muy peligroso y explosivo. Y por otra parte, oiga usted, eso desde el punto de vista de la seguridad, pero es que desde el punto de vista de la consagración de derechos de los ciudadanos, las personas con discapacidad física tienen constitucionalmente consagrado su derecho al acceso a los servicios en las mismas condiciones de igualdad que el resto de los ciudadanos. Si no hay una persona en la instalación, ¿cómo puede repostar una persona que tiene una parálisis? No puede repostar. Efectivamente. Entonces se produce una situación de discriminación respecto a las personas con discapacidad, que además es completamente ilegal. Entonces no puede ser que estemos todo el día clamando
por el derecho de los discapacitados, llegan los distintos alcaldes y van a la FAN y se echan una foto y tal, y luego no se cumple la normativa. En un servicio tan básico como el de, efectivamente. En 30 segundos, me gustaría que me comentara, Alfredo, ¿por qué precisamente ahora que está tan bajo el petróleo y después de tantísimos meses y meses de bajada? Porque yo, de hecho, tengo familiares que han vuelto al butano después de tiempo, precisamente por el escenario de precios que había. ¿Por qué ha bajado, por qué ha subido otra vez el butano? Pues la verdad es que no lo sé. Nosotros del butano podemos hablar poco, porque nosotros al fin y al cabo nos dedicamos a la venta de butano en las estaciones de servicio, pero no controlamos tanto el mercado. Es como un atípico nuestro. Yo entiendo que debe ser por tema impositivo, pero no sabría contestarte esa pregunta. Realmente el tema del butano es una cosa que nos ha pillado a nosotros mismos fuera de juego, porque entendíamos que iba a haber una bajada cuando se ha producido una subida. Tienes que tener en cuenta que el precio del butano está regulado por el Estado. Entonces, el Estado sube o baja a su libre albedrío, no tiene en cuenta otros factores, ¿entiendes? Sí, llama sin duda alguna la atención. Pues Alfredo, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que al menos hemos podido explicar un poquito, suficientemente claro, bueno, pues por qué se produce ese efecto del cohete y la pluma y cómo a veces también, bueno, pues es cierto que a los consumidores tenemos que defender nuestros intereses, pero a veces parece que pegamos un poquito de demagogia con determinadas cosas diciendo, no, es que no nos bajan el precio. Todo tiene su explicación y su porqué, y no creo que nadie, desde luego, vaya a intentar especular con estas cosas, porque estando en un mercado libre, sin duda alguna, alguien llegaría y siempre tienes el vecino que dirá, bueno, pues tú quieres vender caro, yo quiero vender más. Sí, es así. Muy bien. Pues Alfredo, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos a ir marchando ya. No sé si tenemos por ahí para hacer una radiografía telegráficamente de lo que está sucediendo ahora mismo en Fitur nuestra compañera Marta Negrillo. No sé si está por ahí. Marta. Hola, Dani. Marta, en 30 segunditos, cuéntame, ¿qué tal va Fitur? Bueno, pues acaba de finalizar esa presentación, este homenaje a los 25 años del encuentro con el cine español. Muchos actores ya se anunciaba en ese stand de Jaén, que está hasta los topes, prácticamente no podemos entrar. Y bueno, puedo decirte que entre ellos, bueno, Natalia de Molina, Ángela Molina también, la vicepresidenta de la Academia del Cine Español, que acaba de ser la portavoz de todos los actores que han estado en ese stand, diciendo que Jaén sí puede ser ese plato de cine, que es un lugar donde se pueden grabar magníficas historias. Tito Valverde, también personajes conocidos de la serie española, Dani, como tú comentabas, algunos de los personajes de la serie Mar de Plástico. También podemos ver aquí, por supuesto, a la más esperada, que ha llegado en un último momento, Maribel Verdú, cuando ya estaban todos los actores aquí concentrados, ha llegado, bueno, pues como una gran estrella que es, y en ese momento, bueno, pues todos queriéndonos acercar a todos ellos. Por cierto, Rosario Pardo también, como uno de los exponentes más importantes de la cultura de Jaén, y bueno, pues todos intentando acercarnos a ellos. También personajes del humor, uno de los componentes de Cruz y Raya, en fin, mucha gente, actores de ciencia, directores de cine, productores, todos aquí se han dado cita para, bueno, apoyar el cine y apoyar el cine grabado en Jaén. Nos vamos rápidamente a esa rueda de prensa, que en unos minutos tendrá lugar también aquí en Fitur por parte del alcalde de la ciudad, para presentar, ya lo decíamos al principio, este programa Descubre Jaén. Mañana lo contaremos. Estupendo, pues mañana lo cuentan. Marta, muchísimas gracias. Adiós. Adiós, pues nosotros nos marchamos, mañana volvemos a las 11:30 y nos marchamos con música, en este caso con una iniciativa muy curiosa que tuvo lugar el pasado sábado. Ya saben que gracias al esfuerzo de los hosteleros y por mor de aquella fiesta de Sacantón, que además cayó en sábado, hubo muchas actividades paralelas que se organizaron, además de esas lumbres y de esa carrera. Una de ellas, de las más curiosas, tuvo lugar en la sala de estar Señora Cien Pies, donde se organizó un curioso homenaje a uno de los grandes de la canción americana. Se organizó San Antón Waits. Bueno, pues con una de las canciones que allí se pudieron escuchar, nosotros nos marchamos, eso sí, emplazándoles a que mañana a partir de las 11:30 vuelvan a estar con nosotros. Hasta mañana. Well, I come back
Please don't mind me, I feel I get crude. I'm your late night evening prostitute.